Te voy a contar y voy a analizar las frases del pensamiento positivo que más me tocan los cojones y te voy a explicar por qué son tan dañinas. Aunque la industria de la autoayuda y los gurús de internet nos las vendan como la receta de la felicidad, forzarte a ver las cosas buenas de la vida cuando estás jodido o ser tu mejor versión para intentar aumentar tu autoestima es lo peor que puedes hacer. Pero me dejo de introducciones y voy a contarte las frases más famosas del pensamiento positivo y por qué me tocan tanto los huevos. Si quieres ver a un psicólogo despotricar y cagarse en todo, en vez de tener una actitud de monje del tibetano o de vivir en el país de la gominola, algo de pensamiento crítico, echarte unas risas y un enfoque diferente de las cosas, este es tu vídeo. El pensamiento positivo es para mí una de las grandes lacras de la psicología de panfleto actual y del desarrollo personal. En este vídeo, en vez de hacer un análisis exhaustivo, como hago en mi libro Hasta los cojones del pensamiento positivo, voy a coger las frases que me tienen más harto y te voy a explicar qué implican más allá de lo aparente y por qué son tan dañinas. Así, a través de analizar estas frases, podrás entender mucho mejor qué clase de bazofia intelectual perversa es el supuesto pensamiento positivo. La primera frase es: todo depende de cómo lo miras. Que bueno, tiene como muchos subtipos y vertientes, como céntrate en las cosas buenas, no es un problema, es una oportunidad, aprende a mirar el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío y demás mierda. Pero el mensaje de fondo y la lógica que aplican siempre es el mismo. Cómo te afectan las cosas depende de cómo las miras y que en el fondo la realidad no es tal cual, sino en la forma en la que la interpretas. La primera de las objeciones a esta frase es la más obvia. Las cosas son las que son y tienen el impacto que tienen, independientemente de cómo las veas. Si bien es cierto que a veces nos creamos un malestar adicional por cómo las manejamos en nuestra cabeza. Por ejemplo, dejándonos llevar por el miedo o exagerando sus implicaciones reales o viéndolo todo de forma radical en blanco o negro. Cómo lo vemos e interpretamos dicha realidad solo influye en este tipo de malestar, pero no en el que viene como consecuencia directa de lo que ocurre, el inherente a la situación. Clavarme un cuchillo y rajarme el brazo, la herida será igual independientemente de cómo la interprete. La objetividad está muy bien para analizar temas y estudiarlos, pero cuando hablamos de nuestra propia vivencia de las cosas, esta es la que es y por muy subjetiva que sea, es así y punto. Tu vivencia subjetiva es un fenómeno objetivo e indiscutible, lleves o no razón. Si me deja mi novia, pues claro que lo voy a pasar peor si creo que nunca encontrará a nadie, pero pensar que hay más peces en el mar no hará que me duela menos la pérdida de una relación que vivo como valiosa, que esté menos enamorado de ella o que la historia sea importante para mí. Este enfoque tiende a calar mucho porque somos una cultura muy racionalista. Occidente, desde Platón, tiende a pensar que todo está mediado por la razón y que esta es la de la que debemos fiarnos, como si la emoción fuese algo poco fiable. No importa, por tanto, cómo nos sentimos, sino el análisis y la interpretación que hacemos de las cosas. En el caso anterior de que me deje mi chica, por ejemplo, no es tan importante el hecho de que para mí sea algo muy doloroso o que yo la viva como el amor de mi vida, como el dato racional y objetivo de que existen tantas mujeres que seguro que encontraré una que sea más compatible conmigo. Es cierto que visto así hay cosas peores o el problema es resoluble, pero eso no va a hacer que no me duela. De la misma forma que si tengo un accidente y me parto el brazo, puedo saber que tiene arreglo y que la ruptura del brazo es menos grave y duele menos que la del cráneo o la médula espinal, que he tenido suerte porque es un accidente menor y que otra gente sale peor parada. Pero te aseguro que me cuente lo que me cuente y aunque el problema tenga arreglo, el puto brazo me duele del carajo y estoy limitado por su culpa. Pero más allá de negar la pura realidad, que es que las cosas son como son y que tienen un impacto en nosotros, este tipo de frases me toca los huevos porque es terriblemente culpabilizadora. A fin de cuentas, si las cosas dependen de cómo lo vemos, si estás sufriendo es simple y llanamente porque lo estás haciendo mal, porque si aprendiese a ver lo positivo o valorarlo como una lección de vida o una oportunidad de crecimiento, no sé qué mierda, no te haría daño. Vamos, que básicamente culpabilizas a alguien por algo tan normal como pasarlo mal y sufrir cuando le pasan putadas. Porque claro, si no tenía ya bastante con su problema y lo que está viviendo, ahora encima hazle sentir que es gilipollas y que se está creando un dolor innecesario porque es un cenizo y sufre por nada, o que lo está haciendo mal porque es un inútil, un tóxico y un pesimista, con lo que ahora tiene dos problemas y motivos para el dolor: lo que le pasa y lo mal que lo está haciendo. Claro que sí, guapi, mucho llamarle pensamiento positivo, pero realmente es una mierda cruel de la hostia. Quizá habría que llamarle pensamiento culpabilizador, que tiene menos marketing, pero que es más realista y descriptivo.
Por otro lado, aunque no va implícito en su planteamiento como la culpabilización, este tipo de enfoque promueve la estupidez o la cobardía. Si nos centramos en lo bueno, como dicen, para sentirnos bien, ¿cómo diantres se solucionará aquello que nos está haciendo daño? Porque suena todo muy bien, todo eso de ver el vaso medio lleno, pero la parte vacía del vaso no se va a solucionar sola, sino que solo se solucionará si te pones manos a la obra. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible, eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden. Con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia. La terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Entiendo que puede ser útil no caer en una visión de tubo en la que solo veo el problema y que está bien ver otras cosas que en tu vida funcionan, pero creo que esto, como mucho, puede servirte para aliviar un poco tu dolor, quizá para evadirte de la realidad y para no caer en la desesperanza y el dramatismo absoluto, pero desde luego no va a hacer que tu dolor desaparezca ni que se arregle lo que lo provoca. Y es que el malestar emocional y psicológico no aparecen de la nada, como cuando pillas un virus de la gripe, sino que son el resultado de lo que pasa en nuestra vida y cómo lo manejamos. No sé tú, pero personalmente creo que no mirar los problemas de frente es una actitud cobarde y sobreprotectora, como si fuésemos incapaces de asumir la realidad de la vida. Y si siempre funciona así, me acabaré viendo incapaz de abordar cualquier suceso negativo que me pase. Es verdad que puede parecer optimista, pero esta versión temerosa de la vida y de mí como una persona débil que no puede encajar el dolor me parece el mayor de los pesimismos posibles. Claro que hay cosas que acojonan a ti, a mí y hasta Chuck Norris. Yo he atravesado recientemente una etapa en la que he estado y en parte sigo acojonado vivo porque me da miedo sufrir y cargarla. No tengo que avergonzarme de eso, igual que tú tampoco si estás pasando algo parecido. Somos humanos, seríamos imbéciles si no tuviésemos miedo. Pero es que el problema no es ese, es que tener que manipularte con este tipo de frases de mierda y enfoques porque no tienes fe en ti o solo porque no estás dispuesto a enfrentar las cosas si parece menos malo o más fácil. No necesitas engañarte ni maquillar la realidad de color de rosa. No necesitas ver el vaso medio lleno. Necesitas ver la parte llena y la parte vacía y decidir qué coño quieres hacer con ello, asumiendo sentir el dolor que implica lo vacío del vaso, pero que esto no te impida actuar desde la lealtad a ti mismo, la honestidad, el amor propio y el jodido respeto. Esta creo que ya la he desmontado lo suficiente y me he despachado hasta quedarme a gustico. Así que vamos a por la siguiente que hoy. Ser feliz es una decisión. Vamos a ver, ¿me estás diciendo que quien está deprimido o quien sufre por un cáncer y como es lógico se siente desdichado, piensa que la vida es injusta o está cagada de miedo, es porque deciden eso pudiendo simplemente decidir ser felices? Volvemos a la culpabilización extrema y hacer que la gente sienta vergüenza, enfermedad y disfuncionalidad por reacciones absolutamente normales. Pero más allá de todo eso, ¿de verdad alguien se cree que la felicidad solo depende de que uno lo decide y no tiene nada que ver con lo que pasa? ¿No hacen falta acaso unos requisitos mínimos para ser felices y sentirnos bien? ¿Se puede ser feliz acaso pasando penurias, estando solo y aislado, en peligro o sin amor? Igual que el bienestar fisiológico necesita de unas condiciones, pues yo que sé, de no helarte de frío, de comer lo suficiente, de dormir bien, con el malestar psicológico y emocional ocurre exactamente lo mismo. Como ya demostró Maslow en su famosa pirámide motivacional, los seres humanos tienen necesidades emocionales de afecto, compañía, estabilidad, seguridad, sentirse válidos y un largo etcétera. Y cuando no se las dan, tienen un importante impacto en cómo estamos y cómo nos sentimos. Vamos, que la felicidad más que una decisión es el resultado de la interacción de una serie de procesos complejos, tanto internos como externos, que no siempre están bajo nuestro control y que su influencia será mayor en función de cuánto cubrimos dichas necesidades emocionales. Además, plantean la felicidad como algo estático, cuando realmente es algo cambiable, precisamente por cómo se den todos estos acontecimientos y pueda yo gestionarlos. Y es que no es lo mismo tener una enfermedad mortal con 80 años que con 20, o quedarte en el paro teniendo tu casa pagada
que viviendo de alquiler. Y seguro que sale ahora alguien en comentarios que me dice, pero en África son felices con muy poco. Y es cierto, pero es que no hablo de lujo, sino de estabilidad, seguridad, apoyo humano, pertenencia y ese tipo de cosas. También hay casos de personas que sufren cosas terribles, como enfermedades o desgracias enormes, pero es que eso puede verse paliado por otras circunstancias, tanto internas y personales, como la resiliencia que esa persona ha podido desarrollar por su historia de vida, el entendimiento de sus emociones o su nivel de conciencia, como otras variables externas, como tener una familia y amigos que le apoyan, que en su país haya una serie de coberturas sociales o que su cultura ayuda a manejar mejor unos aspectos u otros de la vida. La felicidad tiene mucho que ver con cómo abordamos las cosas, pero no es una decisión, sino el resultado de todos estos factores y cómo interactúan entre ellos. Lo que sí decidimos nosotros es cómo enfrentamos a aquello que nos ocurre, aprender a valorar lo realmente importante de la vida y no sufrir por gilipolleces, ir al psicólogo y sanar ciertas heridas del pasado para que no nos condicionen el futuro, o luchar a través del esfuerzo y el trabajo duro para intentar avanzar en la vida y que las cosas vayan mejor que si no hacemos nada. Creo que tiene que ver mucho más con la congruencia con uno mismo que con el resultado de las cosas, pero desde luego lo que pasa influye. Y continuamos con más frasecitas de mierda. ¿Estás flipando e indignándote tanto como yo? Hay algunas que son terribles, ¿eh? Pues espera que la última vas a flipar, porque no sé quién piensa que esto puede ser psicología o desarrollo personal. Pero bueno, ojito con la que viene ahora, que cada vez que la oigo me sale un salpullido en el cuello y me da un tic en el párpado. Y por desgracia es una de las más instauradas en la cultura actual. Un mensaje que hemos normalizado y que nos tragamos sin ningún tipo de pensamiento crítico. Y no es otra que esa de la de sé tu mejor versión, como requisito para poder tener amor propio y conseguir objetivos como llave de la supuesta felicidad. ¿Por qué nuestra mejor versión es la que consigue más objetivos y es la más productiva y no la que vive más en paz consigo mismo? Porque es la que se pone más condiciones y requisitos para sentirse bien con quien es, en lugar de ser la que se acepta incondicionalmente tal y como es. Plantear que las personas son como un producto que tiene que estar constantemente mejorando y cuyo valor depende de lo que consigue o de atributos como su atractivo físico, me parece una deshumanización de cojones que convierte nuestra vida en un medio para conseguir cosas y no en un fin en sí mismo, en algo que simplemente debemos vivir. No entiendo por qué tenemos que cambiar y que mejorar siempre, como si fuéramos la puta aplicación de un móvil. ¿Acaso no vale tal y como somos? ¿Tan asquerosos somos que tenemos que estar siempre buscando por dónde mejorar? ¿Tanto miedo tenemos de no valer que hemos de protegernos con la falsa sensación de mejoría? ¿En serio nuestro ego y nuestro narcisismo es tan fácil? Creo que todo este tipo de mensajes fomenta el perfeccionismo y la autocrítica más destructiva, que hace que sea muy difícil permitirnos ser y aceptar nuestras imperfecciones. Todo esto además lleva a la ansiedad y la depresión ante el agotamiento extremo, la sensación de no llegar a todo lo que debemos mejorar, el miedo a no ser suficientemente buenos o la frustración por ponernos unas metas absolutamente inalcanzables. No estoy en contra de querer mejorar cosas o aprender, pero sí de que nos digan que nuestro valor como individuo o felicidad depende de ello, sencillamente porque no es cierto. Creo en lo positivo de la ambición bien entendida y en el esfuerzo, pero si quieres mejorar algo en tu vida, que sea porque es coherente contigo y lo eliges libremente, porque eso te viene bien, pero no como un requisito para amarte y sentirte bien contigo mismo. En fin, es un tema que da para mucho y si quieres profundizar en él, te recomiendo que te pilles mi libro Te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú, donde analizo qué factores sociales han potenciado esta frase, su impacto para la salud mental, el papel perverso que juega en todo esto la psicología de panfleto imperante y te planteo alternativas para mejorar la relación contigo mismo y fomentar un amor y seguridad propias, reales y no dependientes de los logros como con esta mierda de mensajes. Y es que todo este tipo de mensajes suena muy bonito y motivador, pero si te paras a pensarlo, al final no es una dependencia diferente de una anoréxica que necesita una talla y un peso determinado para sentirse bien consigo misma. Solo tienes que cambiar delgadez por mejorar y alcanzar objetivos. La siguiente frase que odio no es otra que la de está en el pasado, céntrate solo en mirar adelante. También se dan diferentes expresiones como pasado pisado, pasar página o vivir en el presente. Para empezar, que algo ocurriera en el pasado no significa que no nos duela en el presente o que influye en cómo nos comportamos o vivimos ciertas situaciones. A ver, si yo ahora te pego una hostia en la cara y al segundo ya no te duele porque está en el pasado. Hay cosas que ocurren y luego dejan una herida que no se va a curar sola y que nos afecta
en nuestro día a día por mucho tiempo que pase. Igual que yo puedo cortarme hace una semana y que esa herida me duela y supure pus a día de hoy, si se me infecta o una fractura de pierna puede generarme problemas futuros si no se cura bien y se suelda el hueso de la forma adecuada. Con las heridas emocionales ocurre exactamente lo mismo y no creo que haya que ser psicólogo para entender que hay traumas que nos condicionan y nos hacen sufrir, experiencias que nos provocaron sensaciones muy intensas sobre nosotros mismos, las relaciones o la vida que hemos interiorizado y desde las que funcionamos, como por ejemplo una persona que siente que no vale nada porque le hicieron bullying, otra que tiene miedo al abandono por unos padres negligentes o alguien que le cuesta confiar en su pareja tras vivir un infierno en una relación donde le fueron infiel o le maltrataron. Cuando algo causa mucho dolor, nuestra mente aprende a temer esas situaciones y desarrolla un montón de aprendizajes disfuncionales y resistencias psicológicas para tratar de no volver a vivir eso ni a sentirse así de mal nunca más. Esto nos lleva a evitar a toda costa de situaciones, a impedirnos sentir emociones o a buscar una falsa seguridad intentando sentir todo lo contrario en lo que se llama una compensación neurótica. Para ello, nuestra parte herida no le importará cuánto necesitamos eso de lo que nos estamos privando, el coste que pagamos por intentar evitar sentirlo o los efectos devastadores de la represión emocional en nuestra salud mental. Por si todo esto fuera poco, esta idea de olvidar lo malo es lo contrario al funcionamiento de la mente humana. Cuando vivimos algo muy intenso emocionalmente, para bien o para mal, queda grabado en nuestra memoria y con frecuencia nuestra mente vuelve a ello, bien para tratar de asegurarse de que aprendamos la lección, bien porque hay emociones reprimidas que hemos de sentir o liberar, o porque hay algo pendiente, algún tema que no se solucionó, una necesidad emocional por cubrir para poder cerrar la herida. Es por esto por lo que es tan importante entender de dónde vienen las cosas y cómo nos afectan, comprender qué nos ocurrió y cómo nos influye. También ver si hay duelos pendientes sin elaborar, cosas que no hemos aceptado del todo y que por tanto no podremos integrar, o si, aunque estén en el pasado, necesitamos hacer algo con ello, como pedir perdón por algo de lo que nos arrepentimos, defendernos de alguien que nos hizo daño o sincerarnos y decir eso que se nos atraganta pero que sale del fondo de nuestro corazón. Puede parecer poco útil y no va a cambiar el pasado, pero muchas veces es lo que necesitamos para poder obtener paz mental, especialmente con situaciones en las que no pudimos hacer nada o decidir vivirlas, ya que en cierto modo permiten corregir esa sensación al poder vivirnos haciendo lo que hubiésemos necesitado. Te voy a sonar cursi e idealista, pero los años de experiencia en la consulta me han demostrado muchas veces que siempre hay un bienestar en el consuelo de ser un soldado leal de uno mismo, de no traicionarnos y de elegir ser honestos con nosotros. Además, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes, porque a veces son una excelente coartada y llamamos pasar página a lo que no es sino no atrevernos a encarar algo, como por ejemplo la víctima de un abuso infantil que no quiere enfrentarse o reconocer lo que le pasó, puede utilizarlo como una forma de tapar ese tema, ya sea de una forma bien intencionada o no, pero que puede vivirse como una forma de ningunear el dolor o quitarle importancia, lo que sería un daño añadido a lo que ya le pasó a esta víctima. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos aprenda a vibrar alto y sus variables, que básicamente dicen que lo que te ocurre depende de aquello que atraes y proyectas en base a tu energía, el karma, las vibraciones o yo qué coño sé. Esto es insostenible intelectualmente porque utilizan conceptos de una disciplina como es la física en otra que es la psicología. Es como si alguien se cree en sentido literal la metáfora que he puesto en este vídeo sobre las heridas, los huesos más soldados o las infecciones. Por otro lado, no sé qué tiene que ver los principios en los que se fundamenta, por ejemplo, la teoría de la relatividad o la cuántica, que van sobre la gravedad, el espacio, la velocidad o el tiempo, con la cognición, los síntomas psicológicos, la conducta humana o las emociones. Me parto a la polla al ver cómo científicos y teóricos serios de la física hablan de todo esto con la máxima prudencia, dejando muy claro que son solo hipótesis no demostrables a día de hoy, para luego ver a 4 cantamañanas afirmando esto con una rotundidad enorme, empleando conceptos que ni siquiera entienden bien y usándolos solo para darles un supuesto barniz científico y serio a sus teorías. A día de hoy sabemos que todo está compuesto de átomos,
lo que provoca energía y vibraciones, pero no sabemos cómo ocurren los procesos psicológicos, ni siquiera si influye en esto. Que algo exista a un nivel no significa que influya en otro. Si todo lo que emite energía y vibraciones afecta a lo que el universo te devuelve, entonces bajo esa lógica, al sacar fuera esa mierda, significaría que el cosmos te enviará más de lo mismo. Así que no cagues. Y bueno, te vaya bien o mal, tengas suerte o no, cagamos todos. Con todo esto no te digo que solo el método científico sea el conocimiento válido y no haya cosas que aporten mucho en ramas que no lo son, como la filosofía, la espiritualidad, ramas de la psicología no empírica o el arte. Pero es que esto es pensamiento mágico directamente. Si quieres creer en ello me parece genial, pero es una superstición como cualquiera. A mi entender no se trata más que la versión moderna del ritual, de pedirle a los dioses algún tipo de poder mágico. Y es que creer que por pensar en dinero vas a manifestar riqueza no es muy diferente a lo que hacían los trogloditas, que pensaban que pintando bisontes y escenas de caza en la cueva iban a hartarse de comer carne. ¿Y tú qué opinas de estas frases? Cuéntame en comentarios y plantéame otras frases del estilo para que las analice en otro vídeo y me veas de nuevo echar espumarajos por la boca. Si tú también quieres psicología cruda y práctica que te ayude a entender y a enfrentar las cosas que te angustien, suscríbete, porque aquí hay una visión muy potente pero sin florituras. Un abracico.